Hola a todos, mi nombre es Montserrat Arceu, soy dermatóloga egresada de la Universidad de Chile y actualmente dermatóloga del Hospital Regional de Antofagasta. Y hoy día me tocó participar en la capacitación de médicos de APS sobre el tema de rosácea. Como sabemos, la rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta principalmente mejillas, nariz, mentón y frente. Las manifestaciones de esta enfermedad incluyen el eritema facial persistente, las pápulas y las pústulas, las telangiectasias, el enrojecimiento recurrente y también pueden producirse cambios fimatosos y compromiso ocular, presentando remisiones y exacerbaciones a lo largo de la vida. En general, este trastorno es más frecuente en personas caucásicas, pero eso no quiere decir que no pueda encontrarse en pacientes latinoamericanos o afroamericanos. Este trastorno se presenta con más frecuencia en mujeres, aunque puede también presentarse en cualquier edad. En general, se habla de mujeres de peri 30 años y es raro en la infancia, pero igual lo podemos encontrar. En cuanto a la epidemiología, se calcula que en Estados Unidos existen más de 16 millones de pacientes que se ven afectados por rosácea y las incidencias mundiales alcanzan un máximo de 18%, y la prevalencia mundial se estima más o menos en un 5%, lo que es una patología bastante frecuente, ¿ya? En general, con respecto a la fisiopatología, se habla de 4 pilares fundamentales. Entre ellos está la desregulación inmune y la participación de ciertos microorganismos, la alteración de la barrera cutánea y el rol de la radiación ultravioleta, la genética y los procesos neurovasculares. Igual cabe destacar que todavía la fisiopatología completa de la rosácea no ha sido del todo dilucidada. En cuanto a la desregulación inmune, se ha visto que los pacientes con rosácea presentan un aumento en la expresión basal de la catelecidina, una ANP, y la calicreína 5, la cual es una serin-proteasa responsable de la activación de la catelecidina en LL37, que es el péptido activo. El rol de LL37 es la quimiotaxis leucocitaria, la angiogénesis y la expresión de componentes de la matriz extracelular. Entonces, además, en la piel con rosácea se han encontrado altos niveles de receptores tipo TORCH y receptor tipo 2, y la activación de estos receptores en los queratinocitos epidérmicos conduce a mayores niveles de actividad de la calicreína 5, que en el fondo nos conduce a un mayor daño endovascular. ¿Qué pasa con los microorganismos? Miren, en general se habla principalmente del Demodex, que es un ácaro que habita en los folículos pilosebáceos. Es, en el fondo, un ácaro comensal, ¿ya? Sin embargo, en los pacientes con psoriasis, con rosácea, existe una mayor densidad, de hecho hasta 5.7 veces más que en un paciente sin rosácea. La liberación de quitinas que se produce en el Demodex y la estimulación de los TORCH receptor tipo 2 por este microorganismo genera un infiltrado inflamatorio persistente de la vía TH1 y TH17. En cuanto a la barrera cutánea, bueno, como vimos, todo lo de la catelecidina, todo lo de la calicreína y el rol del Demodex produce esta inflamación en la piel. Esta inflamación genera un daño en la barrera cutánea, un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, lo que da la disminución de la hidratación epidérmica y la típica cerosis que refieren estos pacientes en el rostro. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta? Bueno, se ha visto que la radiación ultravioleta tipo A genera una sobreexpresión de las metaloproteinasas y de la desnaturalización del colágeno. La VD, por su parte, produce ciertos factores como angiogénicos, que son como el FGF y el VGF. Y a su vez, la radiación ultravioleta genera ciertos radicales libres que son capaces de activar los TORCH receptor tipo 2 y la cascada inflamatoria de la catelecidina y de la calicreína 5. En cuanto a la desregulación neurovascular, existen múltiples factores desencadenantes, ¿cierto? Como temperaturas cálidas, temperaturas frías, el ejercicio, el estrés, los condimentos. Y existe una familia de receptores que son de potenciales transitorios, anquirina y los valinoides, que pueden transmitir respuestas celulares a varios factores desencadenantes. Estos receptores de potenciales transitorios en las fibras nerviosas activan la vasculatura cutánea y producen el clásico eritema de la rosácea. ¿Qué pasa con la genética?
En general, se dice que existe un 30% de historia familiar en estos pacientes y se han identificado ciertos polimorfismos en genes similares a la butrofilina tipo 2, en el fondo, y el antígeno leucocitario humano DRA. Además, se han visto polimorfismos en el gen NOT2 y CAT15, cuyas proteínas están asociadas a los receptores Toll-like receptor tipo 2. En general, ¿cómo vamos a diagnosticar esta rosácea? Existen fenotipos que son diagnósticos, fenotipos principales y fenotipos secundarios. Esta es la última clasificación que usamos para rosácea, en el cual un paciente que tiene un fenotipo diagnóstico ya tiene rosácea. Por ejemplo, si el paciente tiene eritema centrofacial persistente o cambio fimatoso, eso ya le da el diagnóstico de rosácea. Dentro de los diagnósticos, dentro del fenotipo principal, nosotros podemos hacer un diagnóstico también si es que el paciente tiene fenotipos principales, ¿ya? Y para eso necesita tener dos de ellos, ya sea eritema transitorio, pápulas inflamatorias o pústulas, telangiectasia y signos o síntomas oculares. Si nuestro paciente viene con este eritema facial transitorio y telangiectasias, también podemos hacer el diagnóstico de rosácea sin que nos refiera ese eritema centrofacial persistente ni los cambios fimatosos. Para el fenotipo secundario, que es el edema, la sequedad y la sensación de ardor y escozor, nosotros necesitamos un fenotipo principal y dos secundarios para poder hacer el diagnóstico de rosácea. Entonces, el eritema centrofacial persistente es característico, general, el periodo mínimo de duración son 3 meses. Lo importante es que respeta la zona periocular y a veces puede comprometer otros sitios, no solamente la zona centrofacial, sino que puede comprometer también las orejas, el cuello y la parte alta del tórax. ¿Qué pasa con los cambios fimatosos? Bueno, las fimas es una piel gruesa, ¿cierto? Engrosada, con orificios foliculares grandes, con superficie irregular, que es secundario al crecimiento de las glándulas sebáceas con una posterior fibrosis de la misma. Cuando hablamos de fima en la nariz, nos referimos a rinofima. Cuando hablamos de crecimiento en el fondo de las glándulas del mentón, hablamos de natofima, y cuando hablamos de la frente, mentofima, y de las orejas otofima y de los párpados blefarofima, que son las zonas que principalmente crecen con estos cambios fimatosos. Ahora, pápulas y pústulas, bueno, podemos encontrar estas lesiones que son inflamatorias, ¿cierto? Que generalmente están en las áreas convexas de la cara, con una distribución simétrica. Es típico encontrar estas pápulas rojas en fórmulas de cúpulas que pueden o no tener pústulas en el área centrofacial y también respeta la zona periocular. En general se presenta más en mujeres de la edad media de la vida. ¿Qué pasa con el eritema transitorio? Bueno, es frecuente y es típicamente prolongado. En general está definido como la aparición del eritema que dura más de 10 minutos de duración. Las telangiectasias quizás lo más clásico que nos recuerda a psoriasis, o sea, a rosácea, en el fondo del signo común de la rosácea, pero como vimos no son necesarias para el diagnóstico, o sea, pueden apoyar nuestro diagnóstico, pero no es como un criterio diagnóstico propiamente tal. Predominantemente son centrofaciales y se ven en general en los fototipos de 1 al 4, y en el del 5 y el 6, como son fototipos más oscuros, cuesta un poco mirarlos, ¿ya? Y observarla en general. Las manifestaciones oculares, hay algunos reportes de casos que nos dicen que están presentes entre el 50 y el 58% de nuestros pacientes. Entonces es bastante frecuente y nosotros debemos consultar a nuestro paciente si tiene sequedad ocular, si tiene prurito, ardor, visión borrosa, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, irritación al despertar, y generalmente esa irritación va acompañada un poquito de una epífora, blefaritis, conjuntivitis, hipoprion, etc. En general, lo que nosotros podemos ver también en estos pacientes, si es que miramos el borde del párpado, generalmente inferior, podemos encontrar telangiectasia y hay harta inyección conjuntival también. ¿Cuáles son factores gatillantes de rosácea? Bueno, como los vimos en la desregulación neurovascular, está la exposición a temperaturas extremas como calor o frío, ¿cierto? La fotoexposición, los líquidos calientes, las comidas picantes, el alcohol, el ejercicio intenso, los irritantes tópicos y estados emocionales como ira o vergüenza.
En el fondo, la rosácea puede ser agravada o iniciada por factores que sean tanto desencadenantes endógenos, como por ejemplo los estados emocionales, como exógenos. Ya en el caso de las comidas picantes, el alcohol, el ejercicio, la fotoexposición, etc. ¿Cuáles son las comorbilidades asociadas? En general se ha descrito que existe patología cardiovascular y metabólica asociada como dislipidemia, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. También se habla de patología gastrointestinal como reflujo esofágico y enfermedad celíaca, y patología neurológica como enfermedad de Parkinson, como principales enfermedades asociadas a rosácea. Dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, está lo que es la dermatomicosis, ¿cierto? Está lo que es la dermatitis seborreica, está el acné, está el lupus, está la dermatomiositis, está la dermatitis de contacto. Hay muchas lesiones, muchas, en el fondo, manifestaciones de otras enfermedades que nos pueden dar lesiones que sean similares a rosácea. Pero para eso es importante fijarse, como yo les decía, en los fenotipos tanto diagnósticos, fenotipos principales y fenotipos secundarios. Ya en general cuando nosotros vemos estas pápulas en una sola mejilla, no tan simétrico, podemos pensar en una dermatomicosis, ¿cierto? Acá este es un paciente típico, el paciente 4 es un paciente típico de acné, el paciente tipo 2 es este paciente que tiene como estas lesiones medias dermíticas en el rostro, el paciente tipo 3, el que tiene la clásica dermatitis seborreica, ¿cierto? Que incluye los surcos nasogenianos. El paciente tipo 5 es la mariposa lúpica, ya, de lupus eritematoso sistémico. Y en el paciente tipo 6 vemos el clásico rash heliotropo de la dermatomiositis. ¿Qué es lo importante de la rosácea? Para el tratamiento de esta, lo importante son las medidas generales. O sea, más del 50% de los pacientes mejora solo usando medidas generales. Y es por eso tan importante y hacemos tanto hincapié en ellas. El principal es evitar los gatillantes. Ya comentarle a la paciente que si bebe alcohol se va a poner roja, que si se expone al vapor se va a poner roja, explicarle en el fondo lo de las comidas picantes, todo lo que le afecta, cosa que ella decida si es que quiere o no exponerse a eso, tratando siempre de evitarlo. Hay que usar emolientes que van a reducir los síntomas como la piel sensible, o sea, este paciente debe colocarse crema, porque como vimos, la pérdida transepidérmica de agua es elevada, entonces este paciente requiere que esté constantemente colocándose emolientes y humectantes. Debe además evitar los productos que son irritantes, como exfoliantes, astringentes, tónicos. La paciente no necesita usar nada de eso. ¿Ya? Tiene que usar en general para el lavado diario algún cinder en el rostro o alguna agua micelar. Ese es como el ideal. En general, los productos en crema son mejor tolerados que los productos en gel en estos pacientes. Ya a veces el gel les puede arder, es un poco más denso y no les hidrata tanto. ¿Ya? Entonces siempre hay que preferir crema. Además, como vimos, la radiación ultravioleta afecta a la rosácea, entonces es importante usar un fotoprotector factor 30. Idealmente uno podría usar tanto físico como químico, ¿ya? Y las compresas de manzanilla fría también ayuda. Eso es como un tratamiento más casero en el cual el paciente puede poner a hervirse el té de manzanilla y colocarse compresa con estos pétalos de manzanilla. El té de manzanilla lo coloca helar, ¿cierto? Y después en estos pétalos de desmaquillante se puede untar este té y colocárselo en el rostro frío. Y eso en verdad alivia bastante y mejora un poquito el rojo, como dentro de los tratamientos caseros que nuestro paciente podría realizar. Ya, en general, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar para tratar a estas pacientes? Aparte de las medidas generales, que es lo básico y que todas deben utilizar, una buena crema y un protector solar y evitar todo lo que sea astringente, irritante y desencadenante, debemos usar una crema con metronidazol. Este se puede usar en porcentajes al 0,75 o al 1, es el único que está aprobado por la FDA. Es un antibiótico, un antiparasitario, ¿cierto? Que disminuye la producción de radicales libres e inactiva los radicales libres que ya están existentes. Es hasta 6 veces mejor que el placebo en esta rosácea que es más papulopustular y eritematosa. Y lo importante es que no existe diferencia entre la concentración al 0,75 o al 1, solo encarece la receta para nuestro paciente. Entonces, en general, nosotros preferimos siempre usar al 0,75.
¿ya? Y tampoco hay diferencias entre el vehículo, o sea, si es en gel o es en crema, ni en el número de aplicaciones. Entonces basta con que nosotros, por ejemplo, lo dejemos solamente en la noche, ¿ya? Es efectivo tanto para los síntomas como para la mantención. Otro tratamiento que es relativamente nuevo es la ivermectina tópica, que es un antiparasitario, antiinflamatorio y acaricida contra Demodex. Se usa una vez en la noche, generalmente por 12 semanas, y la respuesta la vemos a las 4 semanas. La eficacia versus el metronidazol al 0,75, 2 veces al día, o también se podría usar comparado con ácido acelaico, el 15 en gel, 2 veces al día, es mayor la reducción de las pápulas y las pústulas. En general mejora la percepción de los pacientes. En la canasta de teledermatología no hay ivermectina, pero sí hay metronidazol. Entonces, en general, la ivermectina lo usamos más para esta rosácea que tiene pápulo-pústulas, pero si es solamente con eritema, el metronidazol anda súper bien, ¿ya? Incluso el metronidazol igual funciona con las pápulas-pústulas, solo que menos que la ivermectina, pero igual funciona. Otra posibilidad que tenemos es usar los antibióticos orales, y ahí podemos usar doxiciclina de 40 miligramos o 50 miligramos al día. Esta es una dosis antiinflamatoria principalmente y submicrobiana, y se ha visto que eso mejora muchísimo la rosácea. De hecho, es el único antibiótico que está aprobado para su uso en rosácea. Otras cosas que se usan off-label también podría ser la limeciclina, 300 miligramos al día, y antes se usaba mucho la aminociclina, de 500 a 6 miligramos al día, pero esta tiene mucho más efectos adversos que la doxiciclina. Entonces, en general, nosotros preferimos dejar doxiciclina a esas concentraciones. Yo sé que en la canasta no está, y en la canasta está de 100 miligramos, doxiciclina de 100. Que igual se podría dejar en el caso de brotes de rosácea papulopustular, porque por este componente antiinflamatorio de este tipo de lesiones nos ayudaría en esa paciente, ¿ya? Entonces, si nuestro paciente tiene una rosácea propiamente tal que es eritematosa, con el metronidazol va a andar perfecto en medidas generales. Si la paciente tiene una rosácea que es papulopustular, nosotros podríamos usar un curso corto de doxiciclina o de limeciclina o de minociclina por unos 2 a 3 meses, y además dejarle crema de mantención siempre de metronidazol, ¿ya? O podríamos usar ivermectina tópica, ¿ya? Pero pensando en la canasta, más que nada metronidazol y doxiciclina. ¿Qué pasa con la rosácea fimatosa? Bueno, en estadios iniciales nosotros podríamos usar isotretinoína, y ya en estadios más finales uno se usa láser CO2, pero eso ya es de resolución del dermatólogo. Eso era principalmente lo que yo quería contarles sobre rosácea. Espero que les haya servido, y cualquier cosa nos pueden consultar y todo. Muchas gracias por escuchar.